Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentramos de manera profunda en el segundo capítulo del libro de Génesis. Tenemos el texto bíblico como nuestra guía principal y, bueno, algunos análisis que nos ayudarán a desentrañar sus capas de significado. Así es. El plan es recorrer este capítulo, pues, paso a paso. Veremos la continuación de la creación, la formación del primer hombre, el jardín del Edén, la creación de la mujer. Queremos entender no solo qué pasó, sino por qué es importante, ¿no? Especialmente para quien busca entender la Biblia desde cero o con más profundidad. Va a ser una conversación seria, enfocada. Exacto. Y es que Génesis no es solo un relato de orígenes, digamos. Establece patrones, temas clave que resuenan en toda la escritura. El capítulo 2, aunque sigue con la creación, pone un énfasis muy especial en la relación de Dios con la humanidad y su plan. Incluso antes del pecado, ya hay indicios. Perfecto. Empecemos entonces por el inicio del capítulo, los versos 1 al 3. Concluye la obra creadora, fueron acabados los cielos y la tierra. Y justo después dice que Dios completó su obra en el séptimo día y reposó. La pregunta obvia es, ¿necesitaba Dios descansar? ¿Estaba cansado? Es una pregunta clave, sí. Y la respuesta corta es no. Dios, siendo infinito, pues no se agota. Este reposo, de donde viene la palabra Shabbat, no es por fatiga, es más bien un cese, un alto en la actividad creadora. Es como para disfrutar y contemplar su obra que ya había declarado muy buena. Un momento de relación, de estar presente con su creación, como detenerse a oler las rosas, digamos. Entiendo. Y no solo reposó, sino que bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Qué implica eso de santificarlo? Que lo apartó, lo hizo sagrado, especial. Y esto, fíjate, prefigura directamente el cuarto mandamiento, el del día de reposo. Era algo revolucionario comparado con otras culturas antiguas, donde, bueno, el valor humano estaba en producir para los dioses. Aquí, el Dios bíblico dice, detente, descansa, relaciónate conmigo. Nuestro valor no está solo en lo que hacemos, sino en nuestra relación con Él, ¿no? En pertenecerle. Un concepto potente desde el inicio. Bueno, pasamos al verso 4. Parece que hay un cambio de enfoque, ¿no? Estos son los orígenes, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Luego describe un estado previo, sin arbustos, sin plantas, sin lluvia, pero un vapor regando la tierra. ¿Esto no choca un poco con el capítulo 1 donde las plantas se crean el día 3? Es un punto que se ha discutido mucho, sí, pero no tiene por qué ser una contradicción. Muchos entienden que esto describe la condición específica del lugar donde Dios iba a plantar el Edén, justo antes de hacerlo, como un terreno preparado, listo para el jardín. O quizás se refiere a plantas que necesitan cultivo humano, y aún no había hombre para labrar. Ah, ok. Una perspectiva más localizada. Y justo después, la creación del hombre. Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué nos dice este material, el polvo? Pues el polvo, afar en hebreo, se asocia mucho con lo humilde, lo terrenal, incluso con la mortalidad, ¿no? El polvo eres y al polvo volverás. Dios podría haber usado cualquier cosa, pero elige el polvo, quizás para indicar que nuestro origen físico es modesto, sin nobleza propia. Pero no se queda ahí. Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este parece ser el punto clave. Exacto, totalmente. Lo que nos da valor no es el polvo, es el neshama, ese aliento de vida divino. Nuestra vida, nuestra esencia, nuestro valor vienen directamente de Dios. Esto, pues, elimina cualquier base para el orgullo por origen o raza, ¿no? Sería como presumir del color del polvo. Somos valiosos porque Dios nos dio su aliento, nos hizo a su imagen, como dice el capítulo 1. Y esto también apunta, de alguna manera, a la resurrección. El que formó vida del polvo, de la muerte, digamos, puede hacerlo de nuevo. Qué profundidad en esos detalles. Bueno, el relato sigue. Dios planta un huerto en Edén, al oriente. Pone allí al hombre. Lo describe como un lugar agradable, todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y dos árboles especiales en medio, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí la pregunta inevitable. ¿Por qué poner ese segundo árbol allí, sabiendo lo que pasa después?
Esa es la gran pregunta para el capítulo 3, sin duda. Pero por ahora el texto describe el lugar. Menciona un río que sale de Edén, riega el huerto y se divide en 4: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Y da detalles de las tierras que rodean, con oro, bedelio, ónice. Mencionar ríos conocidos como el Tigris y el Éufrates sí sugiere que los primeros lectores veían Edén como un lugar geográfico real, ¿cierto? No solo simbólico. Ciertamente, le da un anclaje terrenal, y el hecho de que el río nazca allí y se divida sugiere una elevación, una montaña. Ezequiel, de hecho, lo llama el Monte Santo de Dios. La imagen es como de un santuario jardín en una montaña, con Dios y el hombre, un río de vida, provisión, belleza, piedras preciosas. Un paraíso, vamos. Un entorno perfecto. Y Dios pone al hombre allí con un propósito claro, para que lo cultivara y lo cuidara. Esto conecta con el mandato del capítulo 1 de sojuzgar la tierra, ¿verdad? Edén parece ser el punto de partida, como un modelo, o decíamos un kit de inicio. La idea era que Adán extendiera ese orden y belleza al resto de la tierra. Cultivar, abad, que también puede ser servir o adorar, y cuidar, shamar, que es guardar, proteger. Y fíjate, el trabajo es parte del diseño bueno original, no es castigo por el pecado, el trabajo tenía dignidad. Y junto con el trabajo viene una orden, la única prohibición. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Muy directo. Muy directo, sí. Una orden clara, libertad amplia, pero un límite. Y una consecuencia grave asociada. Establece la necesidad de confianza, de obediencia. Ahora llegamos a un punto crucial. Dios declara algo por primera vez como no bueno. Verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Y esto es antes del pecado. ¿Por qué la soledad no era buena? Naturaleza creada. Por eso Dios dice, le haré una ayuda idónea. Esa expresión, ayuda idónea. La palabra ayuda, ezer en hebreo, a veces se malinterpreta, ¿no? Como si fuera alguien inferior. Correcto, pero es importante ver cómo se usa ezer en el resto del Antiguo Testamento. Se usa para Dios mismo como nuestra ayuda. Claramente no implica inferioridad, es una ayuda esencial, un apoyo fuerte. Y idónea, que negdó, significa como frente a Él, correspondiente a Él, alguien que encaja, que complementa, una paridad. Entendido. Y el proceso para llegar a ella es curioso. Dios trae todos los animales a Adán para que les ponga nombre. Sí, y eso tiene una doble función, creo yo. Muestra la autoridad de Adán sobre los animales, claro, pero también le hace sentir activamente su falta. Ve parejas por todos lados, macho y hembra, pero para él no se encontró ayuda idónea. Siente esa carencia que Dios ya había visto. Prepara su corazón, ¿sabes? Claro, para valorar lo que venía. Y entonces la creación de Eva. Dios hace caer un sueño profundo sobre Adán, un tardemá. Toma una costilla, o bueno, del costado. ¿Por qué no del polvo también? Este método es muy profundo. El sueño profundo es casi como una muerte simbólica. Y tomarla del costado implica que comparten la misma esencia. Pero también implica una herida, ¿no? Un costo para Adán. Incluso antes de la caída. Sugiere que el amor verdadero, aún en perfección, implica darse, un sacrificio. Hay un eco muy fuerte del Evangelio ahí, ¿verdad? Exactamente. Piensa en Cristo, el segundo Adán. Entra en el sueño profundo de la muerte. Su costado es herido. Y de ahí brota vida, purificación. Y nace su novia, la Iglesia. Aquí Dios forma a Eva de la costilla, del costado, y la trae a Adán. Él despierta y la reconoce al instante. Y su respuesta es casi poética. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Reconoce esa conexión total. Y la llama mujer, Isha, porque del hombre, Ish, fue tomada. El texto mismo resalta ese juego de palabras en hebreo. Así es. Este relato funda el matrimonio, como dice el verso 24. Dejar padre y madre, unirse, ser una sola carne. La base de la familia. Y sí, también prefigura esa unión íntima entre Cristo y la Iglesia. Somos hueso de sus huesos y carne de su carne, en un sentido espiritual, hechos aptos para Él por su sacrificio. Y el capítulo cierra con esa imagen tan idílica.
Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Es la imagen final del paraíso antes de la ruptura del capítulo 3. Desnudez sin vergüenza. Transparencia total. Vulnerabilidad sin miedo. Ante Dios, entre ellos. Es la intimidad perfecta. Se perderá lamentablemente, pero queda como un anhelo y una promesa de restauración en Cristo, donde ya no habrá vergüenza. Repasando rápidamente entonces, Génesis 2 nos mostró el descanso de Dios como modelo de relación. La creación del hombre, humilde en origen, polvo, pero valioso por el aliento divino. Vimos el Edén como un jardín santuario, lugar de presencia divina, provisión, belleza, y el trabajo como parte buena del diseño original. Analizamos el mandato y el límite, necesarios para la confianza y la obediencia, y, de manera muy impactante, la creación de Eva desde el costado herido de Adán. Que prefigura el sacrificio de Cristo para formar a su iglesia. Es asombroso ver estos hilos del Evangelio tejidos desde el mismísimo principio, ¿no? Muestra un plan coherente de Dios, una historia de redención y relación que se desarrolla desde la creación. Todo apunta a Cristo. Así concluimos esta exploración de Génesis 2. Vimos la culminación de la creación, el enfoque en la humanidad, el Edén, la primera instrucción, la base del matrimonio, y vimos patrones de relación, trabajo, límites y, sorprendentemente, de amor costoso. Queda claro que es mucho más que una crónica. Es una base teológica riquísima. Establece quién es Dios, quiénes somos, el propósito original. Y sí, los ecos del Evangelio son innegables y profundos. Y para reflexionar, si este concepto de amor, que implica un costo, un sacrificio, como el de Adán por Eva, estaba ya en el diseño perfecto, antes del pecado, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza misma del amor en el plan ideal de Dios? Quizás el darse a sí mismo no es solo para redimir, sino una parte esencial del amor más profundo, un reflejo del carácter de Dios. Ahí queda esa idea. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado.